Kaixo, egunon, ongi etorri, bienvenidas, bienvenidos a este encuentro, a esta mesa redonda organizada por Noticias de Guipúzcoa, en la que vamos a abordar dos temas trascendentales de cara al futuro. Vamos a hablar de la inteligencia artificial generativa y también de la ciberseguridad, que prácticamente van unidas, y hoy nos van a llevar a hablar de un futuro digital seguro. Un encuentro organizado por Noticias de Guipúzcoa y en el que vamos a abrir un espacio de diálogo que nos va a invitar, como digo, a reflexionar sobre estos dos temas tan relevantes. Esan bezala, adimen artifizialak ate asko ireki ditu, edukiak sortzeko, agertokiak simulatzeko ere bai, eta modu autonomoan ikasteko duen gaitasunagatik, egia esan, industrian, osasunean, komunikabideetan ere bai ate asko ireki ditu, baina ate horiek irikitzerakoan baita ere, aurrerapen horiek arriskuak baita ere ikusiarazi dizkigu, ezta? Eta erronka berriak sortu. Como decíamos, son increíbles los beneficios de la inteligencia artificial, todo lo que puede aportar esta tecnología, pero por otro lado es fundamental también abordar las amenazas que plantea, ¿no? Especialmente en términos de ciberseguridad. ¿Cómo garantizamos que las herramientas basadas en inteligencia artificial no sean utilizadas con fines maliciosos? ¿Qué papel juega la ética y la regulación en este contexto? Bueno, pues para todo ello contamos con la participación hoy de tres expertos de primer nivel. Está con nosotros Jonkepa Gerrikagoitia, responsable científico-tecnológico del Basque Research and Technology Alliance, del BRTA, Jonkepa, que nos va a aportar su visión sobre la inteligencia artificial generativa desde un prisma de la investigación y de la innovación. Por otro lado, está con nosotros también María Penilla, María, directora del Centro Avanzado de Ciberseguridad, CIUR, que nos va a profundizar en las implicaciones que esta tecnología tiene en la protección digital. Y por último también está con nosotros Urko Mújica, Urko egunon, consejero de DataK, que también nos va a ofrecer su perspectiva desde el ámbito empresarial, centrándose en cómo la inteligencia artificial generativa está transformando sobre todo la gestión de datos y optimizando también la toma de decisiones. Esan bezala, con estos tres grandes expertos vamos a desarrollar esta charla sobre la inteligencia artificial, también la ciberseguridad, que como decíamos están interconectadas y creemos que su desarrollo conjunto puede ayudarnos a construir un entorno digital más seguro, más ético y más sostenible. Voy a empezar contigo, Jonkepa. No sé si nos podrías explicar brevemente qué es la inteligencia artificial generativa y cómo ha evolucionado en los últimos años. Pues yo creo que es un tema del que se puede hablar largo y tendido y es muy fácilmente explicable pues, por la presencia que tiene en nuestro día a día, que es casi una conversación que puedes tener con tu abuela, entre la abuela y los niños y en el parque. Es un topic, pues, desde luego, que tiene una relevancia grandísima y sobre todo gracias a un producto, el productazo que ha sido el ChatGPT. Todo el mundo sabe lo que es ChatGPT. Es algo que está muy presente y si tenemos que explicar qué es esto, pues la inteligencia artificial generativa, como su nombre lo dice, es una rama de la inteligencia artificial. ¿Qué particularidad tiene? Tiene la particularidad de que es capaz de generar contenidos. Contenidos de muchas formas. Texto, imagen, vídeo, audio, recursos multimedia. Y esto ha aparecido en nuestra vida, vamos a decir que, pues como hemos dicho, con el ChatGPT en 2022. Pero es cierto que esto tiene una evolución. Yo diría que uno de los hitos más importantes en la evolución de esta realidad que estamos teniendo hoy en día ha sido el desarrollo del machine learning, del deep learning como una parte del machine learning y concretamente de las redes neuronales. El ChatGPT se basa en un modelo de redes neuronales que son los modelos GPT. Estamos hablando del primer GPT publicado en 2017. Fijaros que en tan poco tiempo, como de una tecnología que se está desarrollando, tenemos hoy en día productos que están siendo consumidos de forma masiva. Hay una empresa, OpenAI, que en 2020 de estos, lo que serían estos modelos preentrenados que se llaman transformers
y aprovechando lo que es la computación de Large Language Models, de modelos de grandes volúmenes de texto, empiezan más o menos en 2 años a entrenar todos estos grandes modelos y tenemos un producto que en 2022 aparece y está siendo pues, una revolución porque este producto ha dado que esta empresa OpenAI, financiada también por parte de Microsoft, no ha sido the winner takes it all, sino que aparecen también otros actores pues como Google, con Gemini, o Meta, que ya sabemos que Meta es la matriz de redes sociales como Instagram, como Facebook, como WhatsApp. Es decir, hay un gran movimiento que está haciendo que surjan estos productos que están cambiando la vida de todos nosotros. María, desde el punto de vista de la ciberseguridad, todo esto plantea muchísimos retos. No sé cuáles son los principales o las principales preocupaciones en términos de seguridad después de todo esto que está naciendo y surgiendo. Pues sí, a nivel de ciberseguridad sí que también es una tecnología muy disruptiva. Es verdad que en la ciberseguridad no es algo nuevo, llevamos años trabajando, las tecnologías de ciberseguridad llevan años trabajando con el machine learning, con la inteligencia artificial. Entonces, bueno, eso es un entorno que conocemos más. Yo creo que efectivamente es una tecnología, como toda tecnología per se, que no es ni buena ni mala, es una gran revolución con posibilidades maravillosas en diferentes verticales, como por ejemplo salud, otro tipo de verticales en las que ofrece oportunidades de avance maravillosas, pero lógicamente todo depende cómo usamos las cosas, siempre se pueden usar de mala manera o de buena manera. Y ahí es donde bueno, pues la ciberseguridad entra en juego de una manera muy transversal. A nivel empresarial, yo creo que lo que más nos tiene que preocupar es los datos. La inteligencia artificial se sustenta sobre los datos. Entonces, bueno, tenemos que tener a nivel empresarial mucho cuidado con qué datos estamos compartiendo de manera consciente. El problema es que muchas veces de manera inconsciente por nuestros usuarios, sin que ni siquiera seamos conscientes que nuestros usuarios están utilizando mucha inteligencia artificial con datos de empresa y que no sabemos el modelo de compartición de esos datos. Esos datos se utilizan para que la inteligencia artificial aprenda y tenemos que tener mucho cuidado porque luego aprende de esos datos y se vuelven a recompartir, ¿no? Entonces, a nivel empresarial tenemos que tener mucho cuidado y definir muy bien nuestras estrategias de inteligencia artificial y aterrizarlas bien y meter la ciberseguridad de manera transversal porque hay que tener mucho cuidado con esos datos. Yo creo que también tenemos que ser conscientes que la inteligencia artificial no es la panacea para todo y que bueno, pues hay cosas que hace bien y hay otras cosas que no hace bien y que tenemos que también poder regular eso. De manera muy concreta en el mundo de la ciberseguridad hay riesgos muy relacionados con la inteligencia artificial, como por ejemplo es que los cibercriminales ataquen esa fuente de datos, la modifiquen y que sin ser conscientes de que nuestra fuente de datos de la que come y de la que vive la inteligencia artificial está manipulada, las respuestas que nos dé sean totalmente erróneas y ni siquiera seremos conscientes de que esos datos se han comprometido. Ese es un riesgo bastante claro y directo con respecto a la inteligencia artificial. Y luego también es de manera concreta el problema que estamos teniendo con la ciberseguridad nos aporta un montón de posibilidades de hacer mejor nuestro trabajo en la parte de la defensa para los que estamos en el lado bueno de la ciberseguridad, pero es verdad que los que están en el otro lado son mucho más rápidos utilizando estas nuevas tecnologías que nosotros porque bueno, sus procedimientos son mucho más laxos, la ética no entra en su juego. Entonces, están aprovechando esta tecnología de manera mucho más rápida, más eficiente y haciendo que esos ataques que nos lanzan sean cada vez mejores. Los hacen de manera más rápida, sin tener grandes conocimientos, pueden diseñar ciertos ataques y eso, bueno, pues también en nuestras estrategias de defensa tenemos que ser conscientes y adaptar nuestro riesgo a esa realidad que sabemos que ellos están usando y que al final lo que provocan es, yo creo que como en otros aspectos de la inteligencia artificial, que cada vez nos cuesta más diferenciar lo que es real de lo que no es real. Urco, hablaba María de la gestión de datos. Desde el punto de vista empresarial, esta inteligencia artificial, no sé qué cambios ha traído. A ver, durante mucho tiempo nos dijeron que los datos eran importantes y empezamos a almacenar discos duros. Las empresas grandes almacenaban discos duros como si fueran cromos. Entonces, muchas veces se decía que el dato tenía valor. El dato tiene valor en la medida en que lo puedes explotar. Entonces, en muchos casos lo que pasaba era, empresas grandes hacían muchos almacenamientos para luego acabar sacando KPIs tipo 4 o 5, una dirección
Si tú miras un comité de dirección en el que están tomando decisiones, máximo 10 KPIs. Pero porque no pueden sacar esa información porque tienen volúmenes de datos inextraíbles. En el caso de las empresas pequeñas, lo que pasa es que esos datos ni siquiera están organizados. Hay un tumulto de papeles, PDFs, documentos y tal que no tienen gestión. Lo que nos permite la IA precisamente es poder consultar de una manera normalizada y cambiar el rol. Es decir, tú generalmente cuando haces una búsqueda en Google, buscas algo. Buscas, si quieres una receta de pollo al chilindrón, pones receta de pollo al chilindrón. Pero si tú no sabes qué cocinar, no vas a poder encontrar nada en Google. Vale. Una IA te ayuda en ese punto. Tú le estás diciendo cuál es tu necesidad y puede hacer unas conexiones para saber exactamente lo que estoy buscando. Eso permite activar el dato. Lo que pasa es que con la parte de seguridad, el problema es siempre el mismo. Hacemos un descargo. Nadie, le dirías a una empresa, nadie en ninguna empresa coge su contabilidad y le dice a un contable, haz. La gente lo revisa porque está el dinero y porque saben que si no, pueden acabar muy mal. Con los datos es lo mismo. Creo que muchas veces hay descargo de responsabilidad. Decir, bueno, ya me lo hace una IA, ya me lo hace un sistema de gestión, tú tienes que saber lo que quieres. La gestión de los datos viene ahí. Os pregunto a los tres, ¿está avanzando más la tecnología, la inteligencia artificial que la seguridad? No sé si ahí existe una brecha y si existe, ¿cómo podemos abordarla o cerrarla? Desde mi perspectiva, yo creo que sí que está avanzando más rápida el aspecto tecnológico que el aspecto de seguridad, y yo sí que creo que sí que hay un gap que hay que cerrar. Y una de las formas de cerrar ese gap es que yo creo que los tecnólogos tienen que trabajar de forma multidisciplinar con expertos en ciberseguridad y también con expertos en temas éticos desde el principio del desarrollo. Sí. Porque si no, es como que se va corriendo de forma paralela o no coordinada, por lo menos. Y si no se hace eso, es complicado. Pero también para poder hacer eso, sí que es necesaria una concienciación también y una formación. Es decir, al final, tanto el tecnólogo como el usuario tiene que tener claramente unas guías de desarrollo y unas guías de uso. Vale, yo creo que hay un mal necesario. Es decir, cuando existía Adán y Eva, si el que piensa que eso existía no se robaba. Hasta que alguien cogió y le quitó algo a otro y dijo, bueno, pues esto lo vamos a tipificar como un robo. Por lo tanto, es normal que la legislación vaya después. Tiene sentido que encontremos primero el problema y luego le pongamos solución. El problema está en quién hace la solución diciendo, bueno, no he entendido qué ha pasado, pero vamos a poner una legislación. Entonces, cuando estamos hablando de criterios técnicos que van muy rápido y que son muy abstractos, necesitas técnicos, necesitas gente que te ayude a entenderlo. Porque si no, lo que estás haciendo son legislaciones para la mayoría del pueblo. Que está muy bien, pero yo creo que educar se debe educar en otro sitio, no en la legislación. La legislación debe controlar, no debe educar. Entonces, la educación puede ser para otros sitios, pero cuando estás haciendo ese tipo de edificaciones tienes que tener equipos expertos que entiendan profundamente el proceso y el problema. Sí, yo creo que un poco también en línea lo comentaba antes, existe lo que se llama el Shadow IA, el Shadow ChatGPT, ¿no? Al final, comentaba antes, estamos viendo en las empresas que hay muchos usuarios que están usando tecnologías a nivel de empresa como ChatGPT y otras inteligencias artificiales, porque claro, ¿no? Lo que comentabas, ¿cómo no voy a usarlo si en mi grupo de amigos todo el mundo utiliza ChatGPT? Entonces, como todavía, y al final, como no se le puede poner puertas al campo y en las empresas todavía esos procedimientos de incorporación de estas tecnologías no están bien definidos porque hay que pensarlo bien, hay que pensar los casos de uso, hay que usar la inteligencia artificial y los datos de manera correcta, midiendo muy bien cuáles son tus inversiones, teniendo claro cuál es tu objetivo, porque al final lo que decía, almacenas datos y datos, ¿para qué? Bueno, no sé, ya veremos para qué. Y luego el día que vas a usarlos tienes tal maraña que es imposible y tienes un trabajo previo importante de organizar, de definir. Entonces, esas estrategias a nivel empresarial se están ahora definiendo y que hay que hacerlas con cuidado y teniendo la ciberseguridad de manera transversal. Los usuarios se adelantan y empiezan a usar herramientas de inteligencia artificial, porque bueno, total, ¿qué más da? Si utilizo el ChatGPT para ponerle, hazme un resumen de lo que se ha comentado en esta conversación del grupo de padres y madres de la Guela, que hay 100 mensajes y no sé qué me dice. Bueno, y va ChatGPT y me hace un resumen y me parece que estoy haciendo un uso increíble de la IA. Entonces, el problema es que vemos que los usuarios se están adelantando y al final, claro, a los usuarios hay que formarles. O sea, un usuario que trabaja en administración, en un departamento financiero o en logística, no sabe de ciberseguridad. Nadie le ha enseñado y no está en sus funciones. Un usuario
que su trabajo es enviar correos, lo que hace es enviar correos y el que paga facturas, paga facturas. Entonces, hay un trabajo previo muy importante, como siempre, que es clave en la ciberseguridad, de concienciar y de explicarles a nuestros usuarios qué herramienta estás usando, qué riesgos hay, ten cuidado con esto, las consecuencias de subir datos indiscriminados a este tipo de herramientas puede tener sus consecuencias. Entonces, nuevamente, y como decía, de manera clave en la ciberseguridad hay que concienciar y sensibilizar. Y la respuesta no puede ser, no puedes usar ChatGPT, la respuesta no puede ser porque lo van a usar. Esto que decías, María, a mí sí que me ha llamado la atención de cómo se propaga, ¿no?, el uso de estas herramientas, pero qué poco conocimiento hay. La gente va al prompt directamente, de cualquier manera. Es que para utilizar bien y para crear un GPT bien, las horas de entrenamiento que necesitas. Tienes que saber, tienes que elaborar un prompt, pero de forma iterativa y dedicándole muchísimo tiempo. Y la gente lo utiliza como lo que has dicho, como si fuese la conversación del WhatsApp de los padres de no sé qué, para la chocolatada de los niños. Y en el trabajo lo usas igual. Mucha gente lo utiliza igual. Sí, sí. Porque Sí, no hay ese conocimiento. Lo que pasa es que yo creo que muchas veces es porque la empresa no ha hecho esa gestión. Mira, hace tiempo teníamos que hacer un análisis de una empresa bastante grande y tenía un montón de tiendas, ¿no? Entonces, cuando veníamos a un directivo decíamos, no, nosotros controlamos toda la película y porque hacen lo que digamos las tiendas, tenemos un protocolo y tal. Empezamos a mirar los protocolos. Y era, bueno, esto, ¿y cómo vais a hacer esto? No lo sé. ¿Y esta política? No lo sé. Resultado, lo estaban haciendo todas las tiendas. La conclusión fue, sois reponedores, no sois directivos. Es decir, las tiendas están tirando líneas y vosotros estáis reponiendo. Vale. En ese momento que te estás poniendo a rebufo, entonces la amalgama es lo que va a salir. Claro, cuando un usuario está usando un GPT es porque está entendiendo que tiene que ir más rápido y está buscando una eficiencia. Si lo vieras por el lado bueno. Entonces, si está buscando una eficiencia para hacer más rápido su trabajo, lo que tiene que coger la empresa es coger el timón. Es decir, no hagamos esto de cualquier manera, sino lo hagamos organizado con un sentido. No, el miedo paraliza, el conocimiento avanza. Entonces, tú lo que tienes que hacer es entenderlo, estructurarlo. Por eso yo creo que pasa eso, porque muchas veces la empresa, obviamente cuando tiene unas inversiones, le entra un miedo. Al usuario no, porque dice, bueno, yo tiro, he ahorrado directamente esos 3 minutos del tiempo de mi vida. La empresa tiene más miedo, pero si la empresa no coge ese control, es que entonces es cuando empiezas a tener fugas de datos por todos lados. Un poco lo que decís. Sí, sí. Sí. Bueno, no cabe duda de que la inteligencia artificial también ha traído beneficios claros. John Kepa, no sé qué sectores están beneficiando sobre todo de este progreso, de qué manera lo han aplicado. Si quieres ponernos algún efecto o algún ejemplo concreto. Sí, hablar de ejemplos concretos, aterrizaremos en muchos ejemplos durante esta conversación, pero al final la adopción es multisectorial. Hablar de sectores hoy en día es que prácticamente está en todos los sectores. Y también ese tipo de tecnologías, claro, se pueden aprovechar mucho de aquellos problemas o escenarios que tengan muchos datos también, ¿no? Desde BRTA, a ver, al final, desde los centros tecnológicos de nuestra alianza, al ser generativo, le estamos dando muchísimo uso en la generación de datos sintéticos. En escenarios desequilibrados, donde, por ejemplo, quieres hacer simulaciones de mantenimiento predictivo y no tienes fallos de máquina, tienes que generar esos datos, por ponerte un ejemplo. Utilizamos mucho para generar datos. Y eso en muchos sectores, en industria o en salud mismo también. En salud se está utilizando mucho para generar imágenes, para mejorar los diagnósticos médicos. Se está utilizando mucho para generar datos en sectores como la energía. Se está utilizando mucho, claro, al final también el origen, yo creo que sí lo asocio mucho a esa interacción hombre-máquina, ¿verdad? Este tipo de sistemas son mucho de interacción hombre-máquina y todo lo que requiera pues, una interfase como un chatbot, pues se está utilizando mucho y en verticales que no son las tradicionales de los centros tecnológicos. Por ejemplo, cada vez más estamos utilizando en banca, estamos utilizando en distribución, estamos utilizando en seguros, donde hace falta ese interfaz conversacional para dar unos servicios y lo estamos utilizando sobre todo, claro, hemos tenido que también invertir mucho en hardware, en GPUs, en procesadores, para entrenar modelos que se construyen sobre los modelos fundacionales. Modelos que todas estas amenazas que iremos viendo, claro, todas esas hay que mitigarlas y hay que crear
modelos LLMs ad hoc, de nicho, específicos, y este es el momento donde nuestros centros están invirtiendo mucho en hardware y donde la demanda pues está creciendo, pero muchísimo. Incluso para la ciberseguridad estamos hablando, María, de que esto nos ofrece retos, pero también posibilidades, ¿no? La inteligencia artificial puede ser aprovechada en favor de la ciberseguridad. Sí, sí, sí. Yo creo que en la ciberseguridad al final lo que nos permite es optimizar nuestra defensa. Al final, bueno, el objetivo siempre es esa parte de nosotros que estamos en el lado de defendernos, ¿no? E intentar, nosotros siempre decimos la seguridad 100% no existe, no se trata de que si voy a tener un ciberincidente o no, lo voy a tener seguro, no sabremos cuándo, pero lo voy a tener seguro. Entonces, al final la ciberseguridad se trata, por supuesto, de prevención, de tener bien, gestionar bien mi riesgo, pero también de cuando me pase algo ser capaz de recuperarme, de estar preparado y recuperar lo antes posible la normalidad. Entonces, la IA nos da la posibilidad de ser mucho más eficientes, de detectar antes esos ataques. Yo creo que se han reducido los tiempos. Antes de la IA decíamos que cuando un atacante entraba en una empresa hasta que éramos conscientes de que, y él empezaba a moverse por la empresa para conseguir su objetivo, tardábamos meses en darnos cuenta de que algo estaba en nuestra red. Se han conseguido reducir considerablemente esos tiempos. La IA nos permite ser más eficientes y detectar esas anomalías, esas cosas raras que están pasando en mi red que vienen detrás de que hay alguien que está intentando hacer algo. Somos mucho más eficientes en esos. Somos mucho más eficientes en parar ciertos ataques y también, sobre todo, podemos ser más eficientes en dar esa respuesta y en recuperar la normalidad de la empresa antes de lo que éramos de manera más eficiente y en menor tiempo. Entonces, yo creo que en esas partes donde hemos conseguido reducir tiempos que son muy significativos y es lo que nos aporta la inteligencia artificial a la ciberseguridad. En la empresa Urco, en el mundo empresarial, ¿qué sectores son los que están más preparados para adaptar ya esa inteligencia artificial generativa? A ver, aquí hay dos partes. En la IA estamos metiendo muchísimas cosas. Entonces estamos metiendo una evolución natural del Machine Learning, del DeepMind, toda esta parte que de manera natural está mucho más entrocado en industria porque estamos hablando de unos y ceros. El tubo de aluminio sale o no sale, la chapa sale o no sale, sale con una tolerancia o no sale. Entonces, siempre hemos sabido aplicar de eso de una manera más sencilla. Lo que pasa es que ahora estamos en una revolución de las humanidades. ¿Por qué? Porque estos modelos, como interfaces humano-máquinas, nos permiten llegar a abstracciones. Es decir, ya no estamos hablando de unos y ceros, sino que estamos hablando de una lógica más difusa. ¿Qué implica eso? Que todo lo que tiene que ver con procesos de poco valor que hacen las personas está afectado. Es decir, si tú te dedicas al marketing y lo único que haces son copies de copy-paste, eso se va a acabar. Si tú haces marketing pero estás mirando estrategias, entonces ahí sí vas a aportar. Al final hay una frase que a mí me gusta mucho, es que las máquinas no van a sustituir a personas, las máquinas que usan, o sea, la IA que usa, las personas que usan IA van a sustituir a las personas que no usan IA. ¿Vale? Al final lo que estamos haciendo es tecnificándonos. Es decir, tú antes no sabías usar un ordenador y tendrías a mucha gente haciendo sumas con un papelito y era súper importante hacer un 2 más 2 o multiplicar. Eso ya no es necesario porque tienes un maravilloso Excel que te hace un coseno, te hace lo que sea, te hace una historia. Esto está pasando en todo lo que tiene que ver con procesos. Entonces, lo que nos va a obligar a las personas es a tecnificarnos. Las empresas, ¿qué está pasando? Lo están adoptando, andan con miedos en algunas cosas, pero andan con miedos por lo que decimos, porque tienen miedo a que se les desmonte el gallinero. Es decir, que las personas usen GPTs y se nos vaya la información. Pero bastantes empresas ya empiezan a entrar un poco en el juego de decir, vale, si lo gestiono, si lo controlo y si empiezo a usarlo como una herramienta que estoy dando a mis usuarios, entonces tira. Sectores, desde el industrial hasta sectores de servicios, toda la parte que tiene que ver con comunicaciones de personas. En la parte industrial hay un giro, porque antes se entendía por optimización el proceso, la máquina, el tubo, pero ahora mismo para hacer optimización de mi planta de producción o la parte de distribución o la parte de consolidación de paquetería, todo eso también es parte de esta rama porque estamos hablando de lógica difusa, me vienen cosas que no están tan controladas y lo que necesito es gestionarlas. Vale, entonces, por eso, cada vez que veáis una persona haciendo un proceso repetitivo o en grandes volúmenes o que necesita coger muchos datos y mezclarlos, ahí es donde una IA le va a ayudar.
Bueno, estamos hablando de los beneficios de la inteligencia artificial generativa. Yo creo que son indudables y nadie los pone en cuestión, pero estamos hablando de buscar un equilibrio, ¿no? entre lo que aportan y esos riesgos que entrañan. ¿Se puede en esa evolución encontrar un equilibrio o es complicado y, como decía antes Urco, siempre va a ir por delante el riesgo y siempre vamos a ir por detrás aportando las soluciones? ¿Hay un desarrollo sostenible, por así decirlo, de esa inteligencia artificial? Es que debe de ser así, no nos queda otra que buscar ese equilibrio. Ese equilibrio tenemos que buscarlo. En todo lo que estamos contando, ¿no? Claro, estamos en un momento también donde, cuando hablamos de adopción de todas estas tecnologías y cuando las empresas quieren aprovecharlas también, es que a día de hoy las empresas tampoco tienen claro ¿y qué IA voy a utilizar? ¿No? Es que, claro, está como todo irrumpiendo, está apareciendo en escena de una forma tan caótica que la gente está usando todo de aquella manera, no hay ninguna regulación, no hay ninguna forma de hacer las cosas, ni tan siquiera sabes, y me merece la pena pagar estas licencias, y dentro de estas licencias, ¿cuál es la que más me conviene? Y dentro de estas IAs, ¿cuál es la que mejor se ajusta a mis necesidades? Y va todo tan rápido que por supuesto, eso es imparable, eso no se puede frenar. Y la regulación, el objetivo no es prohibir nada, como se ha dicho, sino que crear ese entorno de confianza para que las innovaciones se pongan en marcha, pero de una forma mitigando todos los riesgos que pueda haber. Y por supuesto que para mitigar riesgos, pues en los diferentes ámbitos, por supuesto que se está trabajando también. Al final, tú date cuenta, cuando una empresa tiene que implantar soluciones de este tipo, es que no puede arriesgarse a que el sistema produzca lo que se llaman alucinaciones. Salidas, tú tienes que controlar todas las salidas de estos sistemas. No puede ser algo que sea dañino o algo que sea un resultado pues, inapropiado, porque al final tu empresa está expuesta. Una empresa no puede exponerse de esa forma ante el público. Por eso, pues todas las medidas de mitigación y todas las medidas de control de muchísimas tecnologías que están implantando, guardrails y muchísimas más tecnologías, pues se están poniendo en marcha. Pero yo también creo que estamos hablando de planos diferentes también, ¿eh? Yo igual intentaría bajarlo a algo mucho más sencillo. Vamos a ver, yo cojo un comercial. Ese comercial tiene el derecho de decirle que le va a dar por €1 un servicio nuestro de 10.000 euros. Estoy en riesgo, con esa persona estoy en riesgo. Simplemente lo que yo hago es generar unos protocolos, entender lo que va a hacer y gestionarlo. Es lo mismo que tienes que hacer con la IA, pensar en la IA como un empleado. Tú, un empleado, no coge todos los datos, toda la información de la empresa y vete. El problema es que muchas veces hacemos un descargo de responsabilidad. Entonces, para gestionar la IA, para que la empresa funcione, lo que tienes que hacer es entender qué es lo que quieres de la IA. La seguridad al 100% no existe, es una falacia. Y además es imposible, y aparte de imposible, es económicamente irresponsable, inviable. Sí. Tú no vas a poder pagarla. Entonces lo que tienes que tener es una seguridad suficiente, ¿vale? ¿Qué significa una seguridad suficiente? No es lo mismo que estemos hablando de una información que me importa 3 y que es una información general a nivel comercial en la que te voy a dar un tipo de información que me da igual, o que estemos hablando de valores contables, o que estemos hablando de una presupuestación, o que estemos hablando de información que pueda ser estratégica. Bien, cada una de las cosas deberías entender qué información tienes, dónde la tienes y cómo la estás gestionando. Si estás usando un GPT, un modelo americano que no está cumpliendo la GDPR directamente porque se la sopla, básicamente, no le pases información que tenga que ser estadísticamente importante para ti, estratégicamente importante. Lo que tienes que hacer es ir distribuyendo. Obviamente tú no tienes por qué saber cuál es la solución exactamente para hacer un modelo, es decir, no tienes por qué ser experto para saberlo, pero sí tienes que saber qué es tu información. Bien, si yo hablo con una empresa y me dice, es que yo tengo una información súper importante, luego tengo una información que es casi pública y tengo una información que me gustaría tratar, pero no es tan importante. Nosotros les damos 3 maneras en los servicios. Una, nos conectamos a GPT, anonimizamos información, GPT digo, cloud o cualquiera de estos, pero servidores americanos, anonimizamos información, pero sabemos que es una información que no es tan relevante. Otra, tu información es más relevante. Montamos servidores, somos partners de AWS, por ejemplo, y montamos servidores, pero servidores encapsulados con IA encapsuladas para que la información no se vaya. Otra, es que es tan importante que no quiero ni que esté en Internet. Montamos servidores dentro de las empresas. Pero es que tienes que saber tú el valor de tu dato. Yo pongo un ejemplo, o sea, siempre lo asocio al cuidado de los niños. Yo tengo un niño de 3 años y sé que poco a poco cada vez lo voy a tener más complicado.
Vale, cuando le tenga que entregar un móvil o quiere que juegue, yo voy a ir a un ritmo que no tiene, que no voy a poder seguirle. Él va a jugar, él va a hacer 1000 cosas que yo no voy a entender. Pero yo tendré que estar al lado para ver qué pasa, para intentar analizar, aunque no lo entienda del todo, el riesgo que implica esa información que le está entrando y el riesgo que implica el que lo esté usando o no, y si eso le aporta o le está siendo perjuicio. Yo creo que muchas veces la empresa hace descargos de responsabilidad. Cuando tiene desconocimiento, hace descargos de responsabilidad, como dice, los datos. Tú no cogerías la contabilidad tuya y se la entregarías a cualquiera. Al primer empleado que venga hoy por la mañana no le darías todos tus asientos contables. No puedes hacer eso con la IA. Si tú bloqueas y haces estructuras, hay soluciones. Lo que pasa es que cada una tiene un precio, cada una tiene una responsabilidad y tiene que ser equilibrado. El equilibrio que decías viene de ahí, de gestionar eso. Sí, yo creo que además hay un poco, lo que comentábamos, un poco de miedo y mucha precaución por la parte de las empresas con esto de la IA, pero yo creo que o sea, si somos algo, o sea, este territorio, si es algo es innovador, o sea, a nivel industrial, que yo creo que somos una referencia, o sea, la innovación la llevamos en el ADN, llevamos muchos cientos de años siendo innovadores, incorporando innovaciones bueno, como esta y otras muchas. Entonces, yo creo que hay que perderle miedo, o sea, somos capaces de hacerlo. Sí. Y muchas veces al final yo creo que la clave es escoger este caso de uso, empezar, o sea, hay que hacerlo porque al final, si no, la ola te va a pasar por encima y al final lo que decimos, si no hay usuarios que van a estar haciendo cosas sin tú ser conscientes y sin control. Entonces, yo creo que al final, como otras cosas, podemos empezar haciendo un piloto, escoger un caso de uso claro, que yo creo que a nivel de procesos internos hay muchos casos de uso clarísimos donde puedes sacar un beneficio. Procesos que tienes claro, que lo entiendes, que sabes qué partes están implicadas, que lo tienes muy claro y donde los beneficios son clarísimos y donde sabes que la inversión la vas a recuperar. Y hacer un caso de uso concreto, pequeño, empezar, implantarlo y luego ir extendiendo ese caso de uso a otros ámbitos, porque lo que si no, el riesgo que tenemos es de hacer una gran inversión sin control, sin haberlo estudiado, sin haberlo meditado y gastarnos un montón de dinero, que luego ese dinero ha ido directamente a la basura porque no teníamos claros los objetivos, porque la inversión no nos ha dado la rentabilidad ni lo que esperábamos y ha sido un fracaso. Y además, a ver quién empieza ahora otra vez a proponer otra nueva Pero es que eso ha pasado con los grandes despliegues de IoT, con grandes que ha habido muchas tecnologías. Coca-Cola para todos. O sea, vamos a... Que ha sido una caja de cartón o un dinero... Sí, aludiendo al ejemplo que ponías también, nosotros en nuestros centros ya sí que hemos implantado un sistema de gestión documental, no en todos, en algunos, donde tú puedes hacer preguntas a tu propia organización sobre cuestiones administrativas, salariales, retributivas, vacaciones, lo que es la operativa administrativa, pero, por ejemplo, si preguntas cuál es el sueldo del director general, pues no te va a decir, porque se establecen esos filtros, se establecen esas restricciones, toda esa capa se construye también un poquito para evitar ese tipo de... Claro, nosotros para el Gobierno vasco hacemos algo muy similar y el punto es ese, es entender cuál es el tipo de dato. Nosotros hay dos líneas, una línea que es pública. Entonces entendemos que nos da igual quién la coja porque realmente lo estamos publicitando. Y hay una parte privada en la que dices, esta parte tiene que ser mucho más gestionada, mucho más controlada. Sí. Estamos hablando de cómo gestionamos en nuestras empresas, en nuestras instituciones la inteligencia artificial, pero hay inteligencia artificial que manejan otros y lo pueden hacer, María, de forma maliciosa, ¿no? Hemos visto deepfakes. Bueno, pues ataques también masivos utilizando inteligencia artificial, claro, muchas veces de lo que nos viene de fuera, cómo protegernos también, ¿no? Sí, al final lo que comentaba antes, ¿no? Es verdad que sabemos que la inteligencia artificial para los cibercriminales es una herramienta súper potente, que la tienen incorporada ya la están usando, porque bueno, al final con una pequeña inversión de una licencia de cualquiera de estos inteligencias artificiales que tiene un coste ridículo, o sea, pueden hacer grandes cosas. Y al final, claro, el problema que tenemos es que al final nos cuesta cada vez más diferenciar lo bueno de lo malo, ¿no? O sea, estos ataques que nos llegan a través de, no solo a nivel empresarial, a nivel personal, a través de correos, a través de mensajes. Ahora, cuando incorporas la parte de la imagen y el vídeo, ya cuesta cada vez más diferenciar lo bueno de lo malo, que es la base de la decisión que tomo cuando alguien me ha enviado algo, decidir si voy a pinchar en ese link, si voy a abrir ese adjunto, si voy a hacer eso que me están diciendo que haga y lo haré en función de que eso considere que es bueno o es malo. Entonces, la realidad es que bueno, que ahí viene un panorama complicado
porque cada vez nos va a costar más hacer esa diferencia. Entonces, al final, la ciberseguridad es gestionar riesgos. Se trata de eso, como comentábamos. La seguridad 100% no existe, entonces yo tengo que tener muy claro mi estrategia de seguridad, cuánto quiero invertir, cuánto puedo invertir. En función de lo que invierta, tendré controlado el 85%, el 90%, el 95%. Bueno, nunca siempre va a estar más abajo del 95%, y me quedará un tanto por ciento de riesgo, que es el que no soy capaz de no soy capaz de proteger, y el que tengo que gestionar y meter y ser consciente de cuánto es eso, y poner las medidas compensatorias para proteger esa parte en la que sé que es donde tengo el riesgo y yo no soy capaz de responder. Entonces, eso nos va a exigir a nivel empresarial meter procedimientos todavía más críticos y más exigentes, que tienen que seguir nuestros usuarios para hacer comprobaciones para evitar que eso pase. Pues, por ejemplo, un ataque algo que está pasando mucho, que es el fraude del CEO, que es el típico ataque en el que en un proceso de negociación cliente-proveedor, en el momento de pago de factura, el cibercriminal se mete en medio, hace una modificación de esa factura, del número de cuenta. Yo, que soy el cliente, lo recibo, no soy consciente. Y eso es imposible de detectar. O sea, en un correo es imposible detectar que eso no es bueno. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Bueno, meter un segundo check de comprobación, y todas mis personas del Departamento de Administración Financiero tienen que saber que cada vez que hay una modificación en las condiciones de pago, hay que coger el teléfono, hacer una llamada y comprobar: oye, ¿me has hecho estas modificaciones de pago? ¿Eres tú? Porque si no, es imposible detectar ese tipo de... La tecnología no nos va a permitir detectar ese tipo de ataques que están muy bien hechos. Entonces, con todo, bueno, pues esta ola que nos viene, tendremos que esos procedimientos volver a revisarlos, volver a definirlos y subir ese nivel de procedimientos, de hacerlos cada vez más exigentes y encontrar la manera de mitigar esa parte que tenemos menos controlada, y de seguir concienciando y formando a los usuarios, que sean conscientes que el terreno de juego ahora es este, y que tenemos que ser todavía mucho más cuidadosos y desconfiar todavía más de toda esa información que nos llega. Sí, todo esto que nos cuentas, María, al final lo que ha hecho es que se cree también cierta desconfianza, ¿no?, hacia estos sistemas digitales. Las personas ven su privacidad comprometida y al final muchas veces desconfías, ¿no? Esa desconfianza, no sé si puede ser un obstáculo a la hora de avanzar o es positiva incluso para no caer en este tipo de amenazas. Yo creo que comentábamos, el miedo al final te paraliza y no es bueno porque no haces nada, ¿no? Entonces, efectivamente, sí que es verdad que, que muchas veces la seguridad hablamos de empresas de sentido común. Hay ciertas cosas que lo piensas y dices, a ver, nadie me va a ofrecer algo que acabo de mirar en una página web y que de repente me la ofrecen y vale la mitad. O sea, eso no va a pasar. Entonces, bueno, sí que esa desconfianza en cierto modo nos viene bien, porque nos hace estar con las alertas bien despiertas y desconfiando, pero que esa desconfianza tampoco nos bloquee, ¿no? Que nos valga para hacer eso, una segunda comprobación, pero que no nos bloquee de no hacer nada, porque lógicamente tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir abriendo correos y pagando facturas, ¿no? Yo creo que el problema es desdibujar la realidad que tenemos. Hay una frase que me suele decir un empleado, que es: si yo antes, cuando no había coches, no tenía que pasar y mirar a un lado y a otro. Vale, pero ahora hay coches. Entonces, ahora estás en una vida, estás en un mundo que avanza. Si no, o avanzamos o estamos muertos, eso está claro. Entonces, quedarse en casa diciendo que la vida no es así, que se vivía mucho mejor cuando no había máquinas y cuando había tal, pues está fenomenal, pero entonces nos volvemos todos a los pueblos y agachamos las orejas. Si queremos estar en la industria, queremos que evolucione la sociedad, tenemos que coger el toro por los cuernos. ¿Cómo se coge el toro por los cuernos? Cogiendo el conocimiento. Lo que estábamos diciendo, hay dos polos aquí. Hay empresas como nosotros o instituciones como nosotros que están especializadas en esto para ayudar a enfocar, pero hay una parte de la empresa en la que tiene que ser consciente de sus datos, de su información y de la gestión que quiere hacer de ellos. Si saben lo que quieren hacer, nosotros les podemos ayudar a que esté bien. Entonces ahí es donde vas avanzando, ¿vale? Es ese binomio. Pero si estás con miedo y dices, no voy a hacer, es lo que decía ella, haz un piloto de algo que no sea tan importante, que no sea tan crucial, y entiéndelo. El piloto no es para que una prueba de este estilo no tiene que ver con el volumen, con el precio, no tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver con que tú entiendas que es un proceso en el que tú tienes que gestionar una información y tienes que empoderarte con esa información para saber lo que puedes sacar y lo que tienes que perder. Si tú vas haciendo pasos de esos es cuando vas a estar bien, pero es que nadie coge una fábrica y dice voy a meter 800 máquinas KUKA que me automaticen y tal, cuando estábamos en la revolución industrial. Pero la gente empezó a coger el ritmo.
si vas cogiendo el ritmo, no hay problema. Es que realmente al final es como una revolución industrial. El problema es que nos pega a zonas que creíamos que eran nuestras, que eran solo de los humanos. Entonces estamos un poco descolocados porque antes decías, ni Dios hace una poesía mejor que yo. Llega y dices, bueno, igual me dedico a otra cosa. Entonces ese es el problema es ese, que no estamos, o sea, nuestro miedo es más atávico, es tener la sensación de que no valemos una mierda. De que lo que creíamos que era nuestro valor empieza a menguarse. Y yo creo que nuestro valor está, pero muchas veces justificamos tareas del día a día que no aportan nada de valor y hemos querido decir que tienen valor. Si entendemos eso y cogemos esa gestión, podemos hacerlo. O sea, no hay un problema, realmente no hay un problema de soluciones. Hay empresas, hay de todo para seguridad. Si lo coges por los cuernos, si no, te pilla. Sí. No, claro, desde el punto de vista desde la investigación, no sé si os encontráis con muchas barreras para desarrollar herramientas que ofrezcan seguridad y que sea compatible con el desarrollo de la inteligencia artificial generativa. Pues sí nos encontramos con muchas barreras y son muy del día a día. La primera, los costes computacionales. Entrenar modelos es muy costoso. El nivel de entrenamiento que requerimos en los centros de BRTA es lo que comentaba antes. Hemos necesitado que invertir mucho en GPUs que ni tan siquiera hoy en día las puedes comprar casi con dinero, porque están tan demandadas. Hay un monopolio con NVIDIA que está tan demandado que aun teniendo los recursos económicos, en muchos casos, si no tienes acuerdos específicos con la empresa, es muy difícil dotarte de esos recursos. Al final, estos modelos, la escalabilidad requiere recurso computacional y eso ya es una barrera de entrada. Y otras barreras que estamos viendo también es que, claro, hace falta muchos recursos computacionales porque los modelos son muy costosos de computar. Es decir, necesitamos algoritmos más ligeros. Necesitamos mejorar nuestros LLMs. Y desde el punto de vista de investigación se está trabajando en ello. Es una línea que está abierta en los centros de BRTA. Claro, una cosa es entrenar los modelos. Si tú los entrenas en la nube, pues eso tiene un coste brutal, por lo tanto requerimos hardware específico, GPUs en nuestros centros, necesitamos data centers. Estos data centers, a su vez, también tienen unos consumos energéticos muy elevados. Es decir, la sostenibilidad de los data centers también es un tema importante. Es decir, tener estos data centers que se nutran pues, de renovables o bueno, que sean sostenibles en cuanto a emisiones de CO2, aunque somos cada vez más conscientes de ello, pero también es un problemón. Mira, si tú te fijas, ¿cómo es posible que haya tantos millones de personas en este mundo, entre comillas, jugando o actuando con estos sistemas y que tengas respuestas tan rápidas? ¿Pero cómo se computa todo eso? Cuando hablas de que para desarrollar GPT la factura eléctrica era no sé cuántos millones de dólares, la factura eléctrica, ¿de qué estamos hablando? Es decir, esos unos retos que desde el punto de vista de investigación pues son clarísimos. Y ya vamos a entrar al mundo de los sesgos. Es decir, tener datos de entrenamiento, ¿no? Pues representativos y con equidad no es para nada evidente. Y si vosotros veis cómo se entrenan los modelos, claro, estos modelos tienen una parte inicial de entrenamiento no supervisado, pero una segunda parte de entrenamiento supervisado, lo que se llama reinforcement learning with human feedback. Es decir, hay personas que están evaluando los modelos. No meter sesgo en esa evaluación es realmente complicado. Es decir, tener modelos de IA generativa sin sesgo es complicado. Por eso tenemos que, desde el punto de vista de la tecnología, pues trabajar en esta transparencia, en tratar de mitigar todos estos sesgos. Y podríamos estar enumerando muchísimos más riesgos, pero los riesgos para el desarrollo desde el punto de vista de la tecnología sí que están ahí, son muy presentes. Los vivimos día a día. En cualquier caso, decía Urko, desde el punto de vista empresarial, hay que intentar, ¿no? A pesar de estos costes y demás, hay que intentar garantizar la protección de esos datos sensibles, la privacidad. Son dos posicionamientos diferentes. Yo lo diferenciaría como investigación base e investigación aplicada.
Los conceptos de los que están hablando son muy investigación base, en el sentido de que estamos hablando de nuevos modelos que nos lleven a otros sitios. La empresa se muere mucho antes. La empresa necesita el bocata mañana, o como mucho, si es un poquito más grande, paso mañana. Pero no puede estar esperando a hacer según qué cosas. Entonces, los riesgos de la empresa son mucho más a corto plazo. Es decir, hay unos modelos y estos modelos tienes que asociarlos a una eficiencia. Es decir, es carísimo un modelo o cualquier sistema si está solo para hablar y solo para dar charletas. Si estamos hablando para aplicación de resolución de problemas que tenemos, es que los costes empresariales también son muy grandes. Cuando hablamos de sesgos, es que cuando tú tienes empleados tienes sesgos. Tienes un montón de sesgos. Entonces la pregunta es, un modelo no neutral, entendemos que no es neutral, ¿es más neutral o menos neutral que una persona que se ha despertado un día porque ha tenido una mala noche porque su niño no ha dormido? Entonces, es un equilibrio. Hay respecto a los riesgos que dices, los riesgos creo que son más una cuestión de coste de oportunidad, ¿sí? O de hacer las cosas mal. Es decir, vuelvo a decir, si hacemos un descargo de responsabilidad y lo usamos de cualquier manera, entramos en un riesgo. Pero es que si no hacemos nada, entramos en otro riesgo. Si viviéramos solos y pudiéramos hacer una comuna hippie en la que decidiéramos nuestras reglas, pues sería maravilloso decidir al ritmo que vamos. Pero es que si no nos movemos, estamos muertos. Nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa de Ataca, el logo es un colibrí. Es un colibrí porque el colibrí, si se para, creo que son un par de minutos, muere porque le da un ataque al corazón. Entonces, eso es la empresa. De otra manera, si no se mueve, está muerta. Sí, ahí también sí que quería poner también en énfasis que, claro, desde los centros tecnológicos, por supuesto, tenemos que estar mirando a la I grande, a la investigación, a estos retos a medio y largo plazo, pero también a la I pequeña, a la innovación. Y hay unos retos más de ese día a día, ese bocata para mañana. Claro, uno de los temas que más nos preocupa es poder desplegar los modelos entrenados en sistemas edge de baja computación, es decir, llevarlos cerca de una máquina, llevarlos a la planta de producción. Esa electrónica embebida con modelos es algo que estamos llevando al mercado hoy en día. Y otro de los temas que decías también, que nos preocupa en el hoy, en el para allá, es decir, cuando exponemos a una empresa, al público, al mundo abierto, es decir, las respuestas, la validez de las respuestas que dan nuestros modelos. Y ahí sí que estamos metiendo muchísimo esfuerzo también. ¿Creéis en general que entre usuarios, empresas y demás hay concienciación sobre los riesgos de la inteligencia artificial o hay que hacer un trabajo en este sentido? ¿La gente ya es consciente de que hay que echar freno? Hay mucho trabajo por hacer. Yo creo que antes de esto, en la ciberseguridad no hemos sido capaces de concienciar, cuando no existía previo a la IA, de concienciar de manera adecuada a todos nuestros trabajadores, que sean conscientes. Muchas veces, al final, nosotros estamos con empresas que han tenido un ciberincidente y llegan a descubrir cuál es el paciente cero, cuál fue el primer usuario que recibió un correo y mandó un clic y te dicen, es que fíjate esta persona, ¿cómo se le ha ocurrido abrir este correo? Y dices, a ver, esta persona, su trabajo es abrir correos, contestar correos, pagar facturas y abrir enlaces, está haciendo su trabajo. Habrá que pensar si igual el problema es nuestro porque no le hemos explicado, no le hemos formado, ha estudiado en su vida laboral, nunca ha estudiado nada relacionado con la ciberseguridad. No podemos descargar y echar la culpa a una persona en la que cuando no hemos puesto como empresa, no le hemos formado y no le hemos dado las herramientas que necesitaba. Entonces, venimos de un trabajo mal hecho en la parte de ciberseguridad, ahora incorporamos la IA y es verdad que como personas a nivel los que tenemos cierta edad ya, o sea, si no estamos en el sector, nadie nos habla de ciberseguridad, con lo cual, bueno, tampoco es fácil. Y somos muy responsables con cómo utilizamos nuestros datos, nuestras redes sociales. Bueno, no hay más que ver, ¿no?, lo que compartimos en redes sociales sin ningún control. Entonces, efectivamente hay mucho trabajo por hacer que llevamos acumulado, que no lo hicimos bien previamente y ahora con la IA yo creo que sí que falta mucha conciencia de ser consciente de qué supone todo esto. Es que es como habrás oído un montón de veces lo de virus usuario. Hay una frase que nosotros usamos que es virus usuario. Es decir, yo pongo un sistema de seguridad con 7.000 tarjetas, la de Dios, y acabo mandando un mail con las contraseñas porque es demasiado pesado. Entonces yo creo que uno de los problemas a veces de la seguridad es que se hacen protocolos, o se pasa de todo, o se hacen unos protocolos tan seguros que llega la persona y se los salta.
Entonces, yo creo que el gran reto de la seguridad es lo que decíamos antes, que sea suficientemente buena, pero que se pueda operar. Porque si al final tengo unos procesos imposibles, es que no va a funcionar, nos los vamos a saltar. Yo creo hay que ahí está un equilibrio entre usabilidad y control, que es crítico, con la ciberseguridad es crítico y que no siempre es fácil de llegar a ese equilibrio. Ahora estamos un poco de equipo azul o de equipo rojo. Es decir, o Dios, vamos a morir, o no importa. Pero claro, es que cualquiera de las dos posiciones es errónea. La vida es gris. La vida no es ni blanca ni negra, es gris. Hay tonos y cada uno decidirá qué tono apuesta, pero la seguridad es parecida. Sí, y también dentro de este abanico, ¿no?, de tonos, también una cosa que me gustaría poner en énfasis es que estamos en un mundo que va tan aceleradamente avanzando que sentimos mucha presión por parte de los equipos de desarrollo. Es decir, hay tantas suites nuevas, productos, actualizaciones, tanto producto que se está generando, que si modelos open source, que si ahora tenemos que hacer tecnologías de fine tuning, que si ahora tenemos que controlar este tipo de restricciones, estos wireframes, y además controlamos, pues ves por ahí que tienes un montón de utilidades, de espacios donde puedes aprovechar un montón de modelos ya generados. Y no hay, esto no es un ámbito de conocimiento maduro al final, es algo que se está construyendo ahora. Y notamos que la gente dice que creo que estoy actualizado, pensaba que estaba actualizado en tecnologías y resulta que no. Y sienten un poco ese estrés de que como todo va tan rápido, como que me está costando realmente seguir siempre en esa cresta de la ola. Y eso se nota mucho en los equipos de desarrollo. Pero muchas veces porque se vende la tecnología por tecnología. Es decir, nosotros siempre solemos decir a cualquier empresa, ¿para qué? Tu primera pregunta es ¿para qué? No el qué ni el cómo, es ¿para qué? Porque muchas veces lo que dices es voy a adoptar tecnología, voy a adoptar IA porque esto me va a ayudar, porque voy a ser mejor. ¿En qué? ¿Qué es lo que quieres arreglar? Claro, si no entiendes lo que quieres arreglar, es que no te va a ayudar nadie. Y entonces, claro, cuando hablamos de... El problema que tenemos con la IA es que como es generativa, creemos que va a generar hasta nuestras propias soluciones y va a generar hasta nuestra propia decisión y ya de paso va a decir a dónde quieres que ponga la empresa, qué producto voy a hacer, cómo factura y tal. Entonces, volvemos a hacer un descargo. Si nosotros sabemos lo que queremos hacer, es una herramienta, es un martillo cojonudo, pero es un martillo. Si pensamos que es un directivo, yo siempre le digo, cuando hablamos con algún directivo nos dice, y que me haga esto y que me haga esto y me podría hacer esto, y digo, sí, fenomenal, entonces me das la mitad de tu sueldo, sí, porque vas a hacer un cachito solo el de representativo y tal, me das la mitad de tu sueldo, hacemos la parte de dirección y ya está. Todos contentos. Claro, entonces, como eso no es así, como tú sí estás aportando un valor estratégico de saber hacia dónde va, esto es una herramienta que te va a potenciar. Entonces, yo fíjate que me preocupa menos la madurez tecnológica como la madurez del posicionamiento nuestro. Es decir, en la revolución industrial no había máquinas que gestionar, entonces tú no tenías procesos industriales. Tú cogías un saco, lo llevabas para allí y la primera vez lo hacías de una manera, la segunda de otra y la tercera de otra. Claro, cuando esto empieza a ser una serie en la que tú intentas ser óptimo, necesitas empezar a pensar que vas a poner el saco aquí, que va a ir una cinta y que esa cinta va a llegar ahí a un tiempo y ya tendrías que estar pensando en el siguiente saco. Es decir, tu manera de pensar es mucho más estratégica. Para mí el problema está en la madurez no tecnológica, sino en la madurez estratégica de las mentes que tienen que gestionar esto. Siempre estamos mirando hacia adelante. ¿Cómo veis el futuro de aquí a 5 o 10 años? ¿Cómo va a evolucionar esa relación entre la ciberseguridad y la inteligencia artificial? ¿Cómo lo veis? Hombre, la verdad, bueno, yo es que soy optimista por naturaleza y hay que ser optimistas porque si no... yo creo que, bueno, incluso más allá de la ciberseguridad, yo creo que, a mí, como soy tecnóloga y la IA me parece es una revolución apasionante, maravillosa. Luego también tenemos ahí la parte de cuántica, muy unido con la IA, que también nos también abre posibilidades estupendas. Entonces yo creo que hay sectores donde la IA tiene tanto que aportar y va a permitir hacer avances tan importantes y van a aportar tanto a la sociedad que a mí solo me cabe optimismo. Yo creo que a nivel empresarial
Sí que cada vez, bueno, pues en el sentido de la IA se está, y porque además ahí yo creo que aquí tenemos un ecosistema tanto de ciberseguridad como de innovación, lo que decía antes de inteligencia artificial de empresas, que podemos ayudar a las empresas a ayudarles a definir bien esas estrategias, a tener en cuenta todo lo que hay que tener en cuenta para seguir avanzando. Entonces yo creo que las empresas están en ese punto, nosotros en ese punto de ser conscientes, de pedir ayuda. En la parte de ciberseguridad, nosotros aquí, nuestro ámbito, que son, bueno, nosotros trabajamos de manera concreta con empresas industriales en Guipúzcoa, viene gente de fuera de Euskadi, de empresas que trabajan con empresas industriales de fuera de Euskadi, y nos dicen que la concienciación aquí es mayor que en otros territorios. O sea, que yo creo que ahí también desde las instituciones estamos haciendo buen trabajo. O sea, yo creo que tenemos todos los mimbres para ser optimistas y para que de aquí a 5 años veamos que tenemos empresas que además aquí, o sea, lo tenemos en Euskadi, pequeñas empresas que están jugándose el día con su producto, siendo líderes mundiales de ciertos productos, de ciertos servicios. Entonces yo creo que nos espera, lo tenemos todo para que esto vaya bien, para que las empresas evolucionen y para ver casos de éxito de empresas que seguramente veremos en 5 años que están haciendo cosas maravillosas. Yo creo que falta un clic, ¿vale? Hay un clic que todavía no se ha hecho. Estamos en el momento de sorprendernos con que una IA es capaz de hacer cosas, es capaz de ser generativa, ¿vale? No va a ser del todo operativa hasta que no sea interactiva. ¿Me explico? Es decir, si yo lo tengo como un oráculo, me sirve para cosas estratégicas, me sirve para sacar datos e información, pero el cambio va a ser en el momento en que asociado a una persona haya una IA. Es decir, una IA que está apoyándole y que está gestionando cosas con él. Interactiva me refiero a conectarse a un ERP, hacer la gestión, mandar cosas, hablar con una máquina, es decir, que sea parte del equipo, ¿vale? Nosotros ahora mismo con las empresas lo que estamos haciendo, nos demandan eso. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una información generativa, se queda muy del directivo de turno. Dices, ya, pero es que yo necesito saber unos datos, necesito saberlos de aquí, y con esos datos necesito que se envíe un mail, que se haga un proceso, que pase algo, es decir, que se pueda ejecutar, porque si no, al final tengo un pepito grillo. Para mí, todavía estamos un poquito más verdes ahí, en el sentido de que las empresas todavía tienen que entender cómo integrarlo dentro de su proceso, es decir, que no es una cuestión solo de hablar con una IA, sino que esa IA interactúe con todos tus procesos. Y en ese punto en el que de momento se empieza a instaurar la IA interactiva en ese sentido, ahí es donde realmente va a haber la aplicación potente. ¿Por qué? Porque vamos a ser, si somos 5 empleados y tenemos una IA, vamos a ser como 10 o 20 empleados. Cosa que ahora mismo tenemos un oráculo al que vamos, pedimos cosas y sacamos conclusiones. Pero no hace más grande la empresa. La interacción es la que genera realmente una empresa más grande. ¿Cómo lo ves? Sí, ha sido desde luego inspirador, ¿no? El pensar que una IA va a ser como otro trabajador más, como otra persona más. Ahí nosotros sí que en escenarios, en Voice to Action, por ejemplo, sí que en entornos de robótica colaborativa sí está. Pero no es otro trabajador más, es un trabajador que está mandando a actuar, por ejemplo, a máquinas con interfaces de voz. Pero lo que decías de cómo va a evolucionar todo lo que es la IA y la ciberseguridad en los próximos años, hombre, pues sí que van a estar muy ligadas también. Yo sí que considero que van a ser ámbitos que van a estar muy cerca uno del otro, que va a haber profesionales que van a estar mucho más integrados, equipos tecnólogos con profesionales en ciberseguridad y ética. Sí que veo que la inteligencia artificial generativa va a acelerar mucho también el desarrollo de productos de ciberseguridad. Al final, poder entrenar o poder simular ciberataques en diferentes escenarios, pues se puede hacer también con IA generativa, y eso al final, pues para la parte buena de defensa, pues va a permitir también, ¿no?, generar productos mucho mejores. Yo sí que veo que van a ser pues 2 ámbitos que van a estar muy, muy estrechamente ligados en los próximos años. Y un poco relacionado también con ese escenario que decías, es que yo creo que decías esa quinta IA, es que en este mundo, yo creo que el mundo va a ser cada vez más virtual, y creo que cada vez va a ser más difícil también de diferenciar qué es humano y qué es IA, qué es físico. La barrera entre lo físico y virtual va a estar cada vez más difusa, y en los próximos años yo creo que seremos también testigos de todo ese desarrollo. Bueno, pues veremos cómo evoluciona. Hay muchísimos retos, también esperanza, y yo creo que con lo que nos habéis contado los tres hay motivos para ser optimistas. Llegamos al final
Jokepa Gerrikagoitia, eskerrik asko, María Penilla, eskerrik asko, Urko Mujica, mila esker, desde Dataka, desde Ziur, desde el BRTA. Bueno, pues hemos aprendido muchas cosas, como decíamos, sobre ciberseguridad, sobre la inteligencia artificial generativa. Esan bezala ideia pila bat eramango ditugu etorkizunerako, ikusten ditugu erronkak baita ere handiak direla, baina aukerak ere bai, eta horiek aprobetxatzeko aukera izango dugu. Esan bezala, bueno, entzun ditugunak entzun ondoren. Mila esker guztioi eta hurrengora arte. Eskerrik asko.